Estoy grabando. Buenas tardes, profesora Silvestre. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 3 de Derecho Penal Especial. En esta exposición vamos a hablar de los tipos de delitos en el ámbito penal especial. La siguiente diapositiva, compañero. En esta primera intervención vamos a exponer la compañera Mariucci Cruz, la compañera Yasmeli Solórzano, el compañero Eric Marín, la compañera Natalie Cruz y mi persona. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Referente en la presente exposición analizaremos cuatro grandes categorías de delitos que por su gravedad y persecución social erosionan la confianza en las instituciones y ponen en riesgo la convivencia pacífica. Como punto uno tendríamos delitos contra la libertad. En sí, este delito, un ejemplo de aquello puede ser el secuestro, que trata con las tratas de personas y la coacción, constituyen formas extremas de interferencia en la autonomía individual. Mediante violencia física o psicológica, las víctimas son sometidas a condiciones de explotación o privación ilegítima de libertad. Como punto dos tenemos delitos contra la vida, que viene a ser el homicidio, femicidio, asesinato, infanticidio, que representan la expresión más radical, perdón, de la violencia, pues destruyen el bien jurídico más apreciado, que es la existencia humana. Como punto 3 tenemos delito contra la integridad personal. Actos como la tortura, la violencia psicológica y otros malos tratos, si bien no alcanzan a provocar la muerte, dejan secuelas físicas, emocionales y morales de larga duración. Y como punto 4 tenemos los delitos contra la mujer y la familia. El femicidio, la violencia doméstica y el maltrato infantil no pueden considerarse simplemente conflictos privados. Son manifestaciones de dinámicas de poder y abusan y tienen un abuso que requieren una intervención integral de inmediato. Estos cuatro puntos, a medida de la exposición, vamos a seguir profundizando. Bien, en esta exposición vamos a mostrar que para avanzar hacia una sociedad más justa y segura, no basta con endurecer las penas. Es necesario adoptar un enfoque integral que incluya prevención, sanción y reparación, abordando simultáneamente las causas sociales y culturales que alimentan estas formas de violencia. Solo así podremos asegurar que los derechos fundamentales sean verdaderamente inviolables. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes con todos. El tema que me toca es amenazas y coacción. Estos delitos buscan controlar e intimidar a una persona para que actúe en contra de su propia voluntad. Las amenazas consisten en anunciar daños futuros, daños físicos, económicos, morales, para generar miedo. Pueden ser verbales, escritos, o también puede ser en medios digitales como los cyberacosos. En la coacción, esto implica forzar a alguien para hacer algo mediante la violencia o intimidación. Un ejemplo, obligar a una persona a firmar un documento bajo la presión. El impacto que se genera en las víctimas. El impacto que genera es la ansiedad y la paranoia constante, la limitación de su libertad de la decisión, aislamiento social por temor a represalias. La prevención y la protección para combatir estos delitos es necesario. La educación, políticas públicas, la atención psicológica y legal. En la educación podemos informar sobre los riesgos y métodos de captación, la protección a víctimas y persecución efectiva de los delitos es en el asunto políticos públicos. En atención psicológica y legal, el apoyo integral para las víctimas. Estos crímenes atentan contra la dignidad humana, por lo que su prevención y sanción son fundamentales para garantizar una sociedad más justa. ¿Qué pasa si se denuncian las amenazas?
Esto es con un propósito. La pena será de una prisión de 1 a 5 años. Si el sujeto no consigue el propósito, la tentativa, la pena sería una prisión de 6 a 3 años. Cuando la amenaza no es condicional, existe una pena de prisión de 6 meses a 2 años. ¿Cómo podemos probar un delito de amenaza? Este delito de amenaza, como ya lo indicamos hace un momento, pueden ser verbales, escritas o mediante gestos, o sea, condicionando la moral. Esto va dirigido a todas las personas. Este mensaje de texto estos pueden incluir mensajes de texto, pueden incluir grabaciones, correo electrónico, testimonios presenciales. Se puede demostrar con un informe psicológico que respalde el temor, la ansiedad que genera en las personas. Las amenazas mal constitutivas son delitos con multas. Las coacciones son prisiones de 6 meses a 3 años o pueden ser generadas también por medio de multas. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a dar delitos contra el derecho de la libertad. Los delitos contra derechos de la libertad de personas se trata de actos que impiden que alguien actúe conforme a su voluntad o limiten su capacidad de movimiento, decisión o expresión. Como primer punto, el secuestro. El secuestro cuando se priva a una persona de su libertad contra su voluntad. Esto puede hacerse con fines económicos, de explotación o por razones personales. Existen tipos de secuestro como el secuestro extorsivo, el secuestro simple, el secuestro con fines de explotación. La trata de personas. La trata de personas es un delito muy grave. Consiste en captar, transportar y explotar a seres humanos utilizado en el engaño, la coerción o la fuerza. Este delito incluye diferentes formas de explotación y métodos para captar a las víctimas. Entre los factores que lo facilitan están el riesgo social y económico y sus consecuencias son devastadoras. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesora y compañeros. Bueno, a mí me toca hablar sobre los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Bueno, ¿en qué se basa estos delitos? Bueno, estos delitos están orientados para proteger el bien jurídico fundamental de la vida humana, considerado un derecho inviolable desde el nacimiento hasta la muerte natural. Bueno, este derecho penal establece sanciones para conducta como activa o pasiva que causa la muerte de manera ilícita, ya sea de una forma deliberada, como un homicidio doloso, por imprudencia, por un homicidio culposo o en contextos agravados como el femicidio. Bueno, la noción de la inviolabilidad de la vida también da lugar a debates complejos en torno a casos extremos como la eutanasia, el aborto, frente a los cuales los sistemas legales permiten excepciones, mientras que los otros penalizan de forma total. Esta regulación de estos delitos evidencia la importancia social en que se otorga la vida, donde se puede considerarla como un fundamento esencial ante todos los demás derechos, lo que implica su tratamiento y prioritario dentro del sistema de justicia. Homicidios y sus clasificaciones. Bueno, el homicidio comprende en toda acción u omisión que procede de la muerte de una persona y se divide en homicidio doloso. Bueno, ¿qué es el homicidio doloso? Pues el homicidio doloso es aquel que una persona que causa la muerte de forma internacional, es decir, con una voluntad de conciencia de provocar ese resultado, el autor actúa con dolo, ya sea porque quiere directamente matar, dolo directo, o porque no, o sea, busca directamente hacer ese resultado como posible de una consecuencia de su conducta. Como por ejemplo, alguien dispara con una arma hacia otra persona con la intención de matarla. Bueno, y
Homicidio doloso se basa en elemento subjetivo, que es la intención deliberada de causar la muerte, dolo directo, o la aceptación del resultado mortal, dolo eventual. Las modalidades de estos son simple y clarificado. La simple es muerte sin circunstancias agravantes, calificado como empleo de insidios o aprovechamiento de su superioridad. El homicidio culposo. Bueno, el homicidio culposo ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención, pero debido a su negligencia, imprudencia o falta de deber del cuidado, aquí no hay dolo, sino culpa, ya que tiene el resultado de la muerte, no fue deseado, pero se produjo por una conducta irresponsable o descuidada, como por ejemplo un conductor que maneja a alta velocidad y atropella fatalmente a un peatón. De esto, su estructura se basa en naturaleza, resultado de la negligencia, imprudencia o indiferencia de reglamentos. Ámbitos frecuentes como accidentes de tránsito, negligencia médica, manejo, responsabilidades de maquinarias peligrosas. El homicidio agravado. Bueno, el homicidio agravado, se refiere a un homicidio que por ciertas circunstancias especiales se considera más grave y recibe una pena mayor. Los agravantes pueden ser de diversas, como la premeditación de la alevosía, el vínculo con la víctima, como por ejemplo parricidio, o el motivo discriminatorio como un femicidio. El, eh, por ejemplo, matar a una persona por su condición de género, como ocurre en el femicidio o asesinar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En esto se basa de circunstancias calificantes, como alevosía, ataque, que quiere decir con un ataque sorpresivo o indefensión de la víctima, premeditación, planificación anticipada, ensañamiento, que es un aumento deliberado del sufrimiento. Uso de métodos particularmente peligrosos, y en el régimen sancionatorio en el Ecuador, el homicidio simple es de prisión de 13 a 16 años y un homicidio agravado es de prisión de 22 a 26 años. Bueno, finalmente concluyo con el asesinato, que es una figura delictiva de especial de gravedad que presenta características distintas. A continuación, mi compañero. Hola con todos, hoy voy a hablarles sobre dos temas sensibles, pero muy importantes, el infanticidio y el aborto ilegal, y cómo ambos se enmarca dentro del sistema penal ecuatoriano, así como su impacto social y las estrategias de prevención. Primero, el infanticidio. Este delito tiene características muy particulares, no lo puede cometer cualquier persona, sino que está limitado a un sujeto activo específico, la madre biológica. Además, ocurre en un contexto muy delicado, donde la mujer atraviesa un estado psíquico alterado producto del parto, y generalmente dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento o durante lo que se conoce como estado puerperal. Desde el punto de vista jurídico, no se lo trata como un homicidio común, sino como un homicidio atenuado. Las penas por eso son menores, de entre 5 a 7 años. Y el enfoque que se busca no es solo castigar, sino también atender las circunstancias emocionales y psicológicas que lo rodean. Por otro lado, el aborto ilegal plantea una problemática jurídica más compleja. En Ecuador existen algunas causales en las que no se sanciona. Por ejemplo, cuando está en riesgo la vida o salud física o mental de la gestante, o si el embarazo es producto de una violación. Fuera de esos casos, tanto el aborto consentido como el no consentido pueden ser penalizados, siendo este último el que conlleva una sanción más severa. Ahora bien, este tema genera mucha controversia. Una de ellas es el plazo para acceder legalmente al aborto por violación. Otra es la objeción de conciencia institucional. Y también está el problema del acceso real a estos servicios, sobre todo en zonas rurales.
Más allá del enfoque penal, es importante entender el impacto social que tienen estos delitos. Por ejemplo, la violencia letal genera desestructuración familiar, sobrecarga al sistema judicial y penitenciario, y muchas veces alimenta una cultura de impunidad que normaliza la violencia. Por eso, las estrategias de prevención deben ser integrales. La educación es fundamental, desde programas de resolución pacífica de conflictos hasta educación sexual integral. También se necesita un mayor control como regular el porte de armas y la venta de sustancias. A esto se suma la protección a personas en riesgo, con sistemas de alerta temprana y casas de acogida para mujeres. Y por supuesto, una justicia eficaz con unidades especializadas, protección a testigos y lucha contra la corrupción. En resumen, proteger el derecho a la vida no se logra solo con leyes penales. Se necesita una respuesta multidimensional que combine justicia, políticas públicas con base científica, inversión social y reparación integral para las víctimas. Solo así se puede atacar de verdad las raíces de la violencia. Muchísimas gracias. Bien, profesora, esta fue la intervención del grupo número 3 del primer ciclo. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.